Hola amigos, soy Julio Benítez y les doy la más cordial bienvenida a la Academia Bíblica en Audio. En este espacio compartimos con ustedes las claras enseñanzas doctrinales de la Palabra de Dios que tienen el poder de producir vida abundante para todo aquel que se deleita creyendo y viviendo conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pedro advierte a los creyentes para que estemos velando, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. A través de esta serie de estudios estaremos analizando la enseñanza de las Sagradas Escrituras respecto a la lucha espiritual que enfrenta el creyente ante Satanás. Sean todos bienvenidos. Hoy deseo que estudiemos el tema una lucha espiritual contra las fuerzas del mal. Y quiero que analicemos esto, porque algunos creyentes tienen dudas de si verdaderamente tenemos esa lucha. Pero las Sagradas Escrituras nos presentan la realidad de Satanás, el adversario de Dios, y el enemigo del pueblo de Cristo. Ellas nos hablan acerca de la actividad constante de Satanás, tratando de afectar y hacer daño a todo lo que se relacione con el Dios Santo y con su reino. Como creyentes no podemos negar la realidad de esta lucha constante en el ámbito espiritual. Pero, apreciado oyente, es muy pero muy peligroso asumir posiciones extremas con respecto al tema de Satanás, los demonios y la lucha espiritual. Quisiera que analizáramos hoy dos posiciones extremas que las iglesias han tomado con respecto a este tema de la lucha espiritual. Por un lado, hay quienes ignoran por completo la labor de Satanás y se refieren a él no como un ser personal, sino más bien como la representación del mal, el cual poca o ninguna relación tiene con el creyente. Pero por otra parte, hay quienes predican tanto del poder del diablo y de los malos espíritus en la vida del hombre, que caen en la paranoia y la superstición. Algunos ven a Satanás en todos los aspectos de la vida. Lo ven en las enfermedades, lo ven en las tragedias, lo ven en los peligros. Otros lo ven en casi todas las personas. Lo ven en las actividades culturales, en toda clase de música secular, en los programas infantiles, en los objetos de adorno, en todo. Esto es tan terrible que hay otros que lo ven hasta en la iglesia. Y por tanto andan reprendiendo demonios por todas partes. Los reprenden de las paredes de la iglesia, del púlpito de la iglesia, de las sillas de la iglesia. Y otros temen la acción de los brujos y hechiceros, de maleficios y otros elementos propios de las culturas animistas y de las culturas supersticiosas. Un comentarista cristiano, Juan Carlos Raile, en el libro El secreto de la vida cristiana, hablando acerca de la lucha espiritual, él dijo lo siguiente, y quiero compartirlo con ustedes. Él dijo: me doy cuenta de que sobre esta lucha hay muchas personas que no saben nada. Si oyen hablar de la misma, no vacilan en considerar a los cristianos como tontos, como locos o entusiastas. Sin embargo, es una verdadera guerra. Es una contienda genuina con sus luchas y sus heridas, sus velas y sus fatigas, sus sitios y sus asaltos, sus victorias y sus derrotas. Pero lo verdaderamente terrible, tremendo y peculiar de esta contienda son las consecuencias que se derivan de la misma. En los conflictos terrenales, las consecuencias son más o menos remediables y de duración limitada. Pero en la contienda espiritual no es así.
En la contienda espiritual, las consecuencias tienen un carácter eterno e invariable. Apreciado oyente, escuchando lo que dice Juan Carlos Raile, comprendemos la importancia de realizar un estudio serio sobre el relevante tema de la lucha que debe enfrentar el cristiano en contra de las fuerzas del mal. Es mi oración que el estudio de este tema ayude a construir una teología bíblica sobre la demonología y especialmente sobre lo que se ha denominado en estos últimos tiempos como la guerra espiritual, o como yo le llamo, el conflicto espiritual. Porque hay un conflicto espiritual. Eso es lo que dice el apóstol en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que vamos a empezar de lleno ya en el estudio del conflicto espiritual, e inicialmente deseo que estudiemos lo que la Biblia enseña sobre Satanás y los demonios. Y quiero que analicemos lo que la Biblia enseña sobre Satanás y los demonios, porque es mi parecer que gran parte del error que se da hoy en la práctica moderna de lo que se llama la guerra espiritual se desprende a una mala comprensión de lo que es Satanás y a una pésima comprensión de la soberanía de Dios sobre toda la creación, ya sea la creación material o la creación espiritual. Si tenemos una correcta comprensión de la soberanía de Dios, pero también de quién es Satanás y los demonios, y el campo de acción que tienen en medio del reino de Dios, en medio del mundo que Dios ha creado, vamos a mejorar entonces nuestras prácticas de la lucha espiritual. Pero lo cierto es que no todos están dando importancia a Satanás como una persona. Hay otro extremo, y el otro extremo es que en los últimos tiempos se han incrementado las voces de aquellos que niegan la personalidad de Satanás, que niegan la personalidad de los demonios, restringiéndolo a solo una representación del mal o de la maldad. Pero la Biblia nos enseña que Satanás es un ser real, que es un ser personal, y que fue creado con gran poder, al igual que los ángeles caídos. Hay un gran peligro al negar la personalidad de Satanás, pues este es un inicio para desconocer toda la realidad espiritual, lo cual conduce al ateísmo. Así que primero vamos a estudiar que Satanás y los demonios son ángeles creados por Dios. Ángeles creados por Dios. Y vamos a revisar lo que la Biblia nos dice sobre esto, que Satanás y los demonios son ángeles creados y que fueron creados por el único creador, por Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Este pasaje nos enseña que todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera. Y aquí podemos incluir a los ángeles, los cuales también son creación de Dios. Y al ser estos ángeles parte de la creación, podemos afirmar que ellos no son seres eternos, sino que tuvieron un principio, y que en el principio eran buenos, y buenos en gran manera, porque todo lo que hizo Dios fue bueno. El tiempo exacto de la creación de los ángeles no es presentado en las Sagradas Escrituras con mucha claridad. Algunos han pensado que Job, capítulo 38, versículos 4 y 7, da pie para creer que los ángeles fueron creados antes de las demás cosas. Job capítulo 38, versículo 4 al 7 dice,
¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Es Dios quien habla, ¿no? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Pero hay varios comentaristas bíblicos y expertos que dicen que es difícil afirmar que una obra creativa precedió a la creación de los cielos y de la tierra. Y la única afirmación segura parece ser de que los ángeles fueron creados antes del séptimo día. Esto es, cuando menos, lo que se deduce de algunos pasajes, como Génesis 2:1, Éxodo 20:11. Por ejemplo, Éxodo 2:1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Bueno, en las Sagradas Escrituras muchas veces se le llama el ejército de los cielos a los ángeles. Así que este pasaje pareciera dar a entender que los ángeles fueron creados en el mismo periodo de la creación que se nos menciona en Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. Éxodo, capítulo 20, versículo 11, dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Así que aquí dice que todas las cosas que hay en los cielos fueron creados en 6 días, lo cual presupone que los ángeles también fueron creados en el periodo que se nos menciona en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Analicemos un poco lo que la Biblia nos enseña sobre la naturaleza de los ángeles. Hubo un tiempo en que algunos teólogos, algunos pensadores cristianos, judíos, católicos romanos y algunos teólogos reformados adjudicaron a los ángeles algo así como cuerpos aéreos o cuerpos de fuego. Otros teólogos hablaron de cierta corporeidad más sutil y pura que la de los humanos. Y todo esto basado en que los ángeles, según las Sagradas Escrituras, tienen limitaciones espaciales, se desplazan de un sitio a otro, y en las narraciones bíblicas se nos menciona que algunos hombres pudieron ver a los ángeles. Pero la realidad es que la Biblia nos presenta a los ángeles como seres puramente espirituales. En la Biblia, para referirse a la naturaleza de los ángeles, se usa la palabra neumata. Neumata, viento, aire, espíritu. No les atribuye ninguna clase de cuerpo. Por ejemplo, si vemos Mateo, capítulo 8, versículo 16, dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a los enfermos. También Mateo, capítulo 12, versículo 45, dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus. Bueno, aquí la palabra espíritu, que en el griego, neuma, también significa viento, da a entender que la naturaleza de los ángeles, en este caso de los demonios, es una naturaleza puramente espiritual. Dice, va consigo y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que él primero. Y hay otros pasajes. Por ejemplo, Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que, en la Biblia se nos deja ver que la naturaleza de los ángeles es una naturaleza puramente espiritual. Vamos a continuar estudiando este tema en el próximo programa. Que el Señor les bendiga. Gracias por su sintonía.
Si usted desea adquirir en CDs estas series de estudios, escríbanos al email que daremos al final. Este programa es producido por la Fundación Instituto Bíblico Reformado de Colombia en Bogotá. La Fundación brinda a todas las personas la oportunidad de estudiar la Biblia y prepararse para el servicio cristiano a través de programas bíblicos y teológicos en la modalidad a distancia, virtual o semipresencial. Tenemos diplomados a distancia en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Teología, Ministerio, Misiones e Historia de la Iglesia y Consejería Bíblica. Además, ayudamos a los pastores y líderes para que se capaciten a través de seminarios teológicos internacionales en programas de licenciatura, maestrías o doctorados teológicos. Escríbanos al email estudiodelabiblia@yahoo.es. Repito, estudiodelabiblia@yahoo.es.